Éxodo capítulo 2, versículo 11. Tenemos que aprender, y yo quiero hablar sobre esto el día de hoy, que Dios hace las cosas a su manera. ¿Sí? Esto es importante. Dios hace las cosas a su manera. Muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas a como pensamos, a como creemos. Y tengo que aprender que no siempre es la mejor opción. La Biblia me dice claramente que los caminos de Dios no son nuestros caminos. O igual, mis caminos no son realmente los caminos como Dios quiere. Y Él hace las cosas a su manera y en el tiempo que Él quiere. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces queremos meter la mano. Y el día de hoy veremos una historia del llamado que Dios le hace a Moisés. Y espero que hoy esta historia nos pueda ayudar a poder entender que Dios tiene el control de todo. Y que en medio de mi situación, de lo que yo esté pasando, bueno, Dios tiene que estar obrando en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Vamos a orar. Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él esté hablando en nuestras vidas. Papá Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu favor, tu cuidado. Gracias por tu protección para con nosotros, Dios. En esta hora queremos pedirte que tú estés hablando en nuestras vidas, estés enseñándonos, estés capacitándonos a través de tu palabra. Y permite que lo que hoy vayamos a ver, a leer, pueda quedar injertado en mi corazón, en nuestro corazón, y podamos aprender a vivir como tú quieres, Dios. No se trata de hacer las cosas como yo quiero, se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta primera parte, bueno, que vamos a ver, estamos en los primeros capítulos de este libro de Éxodo. Y bueno, el pueblo de Israel está creciendo, el pueblo de Israel se está multiplicando. De repente llega un faraón que ya no era el que conocía a José y empieza a ver cómo el pueblo de Dios empieza a multiplicar y él manda una orden para que todos los hombres nacidos de los hebreos, las parteras los mataran, ¿no? Y que no dejaran a ninguno de los niños, solamente si eran mujeres las pudieran dejar. Las parteras tuvieron temor de Dios, no lo hicieron. El pueblo empezaba cada día a crecer, a multiplicarse. Y aquí entra la historia de un joven, de un niño, que después va a ser un gran líder que se llama Moisés. Este niño tiene un nacimiento muy peculiar porque lo ponen en una canasta en el agua. Y la hija del faraón lo ve y lo adopta y tiene toda una preparación este niño. Le ponen como nombre Moisés. Y es importante que podamos ver porque tendrá una función, tendrá un propósito en la vida de Moisés que hoy podremos igual aprenderlo también nosotros. Hoy veremos en esta historia 80 años de la vida de Moisés. En la primera parte vamos a ver un fracaso. Los primeros 40 años me hablan de un fracaso en la vida de Moisés. Pero después vamos a ver la obra que Dios quiere hacer y un llamado que Dios le hace a Moisés. Vamos a leer a partir del versículo 11 y mira lo que dice. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto.
oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Sí? Esta primera parte veo a Moisés que está en Egipto. Ha estado por 40 años. Y la Biblia me dice que Moisés era una persona muy preparada, muy culta. Si dejamos ahí tantito y vamos a Hechos capítulo 7, verso 22. Hechos 7:22 me habla acerca de Moisés y dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Este versículo me hace ver que Moisés era un hombre muy preparado. O sea, él era de los hebreos, pero fue adoptado por los egipcios, fue preparado en el palacio, y la Biblia me dice aquí en Hechos que era un hombre de mucha sabiduría, poderoso en sus palabras. Interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que Moisés era tartamudo. Cuando Dios le habla y dice que no, como que soy tarde para hablar, o como que no podía hablar, y pensamos que era un tartamudo. Pero bueno, la Biblia me habla, no me dice que era un tartamudo, pero la Biblia me habla que era poderoso en sus palabras y en sus obras también. Entonces puedo ver que la Biblia me habla, puedo ver que en aquel tiempo los egipcios eran gente muy inteligente, tenían sus construcciones, su ingeniería, tenían su propio calendario, tenían conocimiento matemático, de astronomía, incluso médicos también. Ellos sabían cómo embalsamar los cuerpos para que pudieran durar mucho tiempo. Entonces Moisés, al ser preparado en esta cultura, con estas personas, Moisés era muy inteligente. Y entonces quizás Moisés se pensaba, algunos pensaban probablemente que Moisés pudo haber sido el siguiente faraón. Estaba siendo preparado, que era poderoso, y probablemente pudo haber sido el siguiente faraón. Ahí mismo en Hechos 7:23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces para este tiempo, ¿cuántos años tenía Moisés? 40 años. Moisés quiere visitar a sus hermanos. Ahora, regresando a Éxodo capítulo 2, verso 11, vamos a estar viendo que este es el momento que me está hablando. Quiso visitar a sus hermanos a los 40 años, y veamos algunas cosas que resaltar. Otra vez a partir del versículo 11 dice: y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿sí? ¿Crecido cuánto? 40 años. Palabras importantes que yo subrayé o resalté: salió a sus hermanos, salió. Número 2, y los vio en sus duras tareas. 3, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces, otra palabra, miró a todas partes. Otra palabra, viendo que no parecía nadie, mató. Otra palabra, al egipcio. Y por último, lo escondió en la arena. Todas estas palabras que yo resalté me hacen ver algo, que veo a Moisés actuando por sí solo, tomando una iniciativa. Él decide salir a ver a sus hermanos. Él empieza a ver las tareas que están haciendo y empieza a observar cómo eran agobiados los del pueblo de Israel por los egipcios, cómo un hombre golpeaba a uno de sus hermanos. Y entonces él miró, él viendo que nadie lo observaba, él lo mató, él lo defendió, incluso él lo escondió. Un hombre guiado por sus instintos,
Quizás nosotros diríamos, qué buen hombre es Moisés. Qué bueno, porque a pesar de que era egipcio o estaba con los egipcios, vino a defender a sus hermanos. Quizás el corazón o nuestro conocimiento me hace pensar que es bueno esto. Pero la Biblia me enseña en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tengo que aprender algo, que nosotros como cristianos no nos podemos dejar guiar por el corazón. Nosotros tenemos que aprender a través de la palabra y a través de conocer a Dios. Tenemos que aprender nosotros mismos a guiar el corazón y no ser guiados por el corazón. ¿Cierto? Suena muy parecido, pero no. Yo tengo que aprender que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esto me habla que yo tengo la capacidad de guiar a mi corazón y no ser guiado por él. En este momento, Moisés todavía no conoce a Dios. Él no tiene un encuentro con Dios. Quizás lo que sabe de Dios, lo sabe por sus padres. Pero en todo esto Moisés está pensando en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, en lo que es poderoso, en su propia, quizás hasta autoridad que tenía por ser parte de la familia del faraón. Y a veces así somos nosotros. Pensamos que nosotros vamos a salir adelante a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra posición, a través de lo que nosotros, nuestra experiencia, a través de que nos creemos a veces tan picudos para hacer las cosas, ¿no? Y vemos a Moisés tomando una iniciativa no correcta. Tenía una sabiduría humana, tenía conocimiento y cuando ve una injusticia actúa en sus manos, en sus fuerzas. ¿Sí? Dice en Hechos, regresando a donde estamos ahorita, Hechos 7:24. Hechos 7:24 dice así: al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Podemos ver a un Moisés haciendo lo correcto, defendiendo de una injusticia. Y en esa injusticia incluso fue capaz de matar a un egipcio, quizás porque no había otra solución. Verso 25. Pero él pensaba, otra vez, Moisés, él mismo, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés está mal. Moisés decían, ellos saben que yo los voy a salvar. Y de repente Moisés tiene una intención de salvar al pueblo, pero en sus fuerzas. Quiere salvar a una nación, al pueblo de Dios. Otra vez, lo que está pensando y deseando no está mal. Está haciendo justicia ante una injusticia, no está mal. Pero no era ni la forma, ni el momento, ni la voluntad de Dios. Y está queriendo meter las manos donde nadie lo ha llamado. Te digo algo, muchas veces Dios quiere tratar con alguien alrededor de nuestra familia. Y nosotros a veces metemos las manos y no dejamos que Dios obre y haga lo que tiene que hacer. Hay veces. A veces pensamos que yo voy a salvar a mi esposo, yo voy a salvar a mi esposa, no, yo voy a salvar a mi familia, no, yo voy a salvar a mis abuelos, yo voy a salvar a mis amigos, yo creo, yo voy a... Y cuando yo empiezo a pensar yo, Dios dice, tú, pues haz lo que tengas que hacer tú. Y puedes incluso pensar que a ti Dios te ha puesto para salvarlos,
y que tu familia piense que van a ser salvos por ti, y de repente quizás Dios va a decir, espérame, ese no es mi plan. Te digo por qué, porque si tú lo haces a tu manera, ellos nunca van a creer. Yo aprendí algo, hermanos, cuando nosotros empezamos la obra. Estábamos acostumbrados a trabajar de una manera nosotros antes de empezar esta iglesia de Vivo en Ti. Estamos acostumbrados a trabajar mucho, a esforzarnos, a retener a los jóvenes. Trabajamos con jóvenes, a retener todo. Y Dios me enseñó algo. Si yo quiero atraer a la gente, yo voy a tener que trabajar con retenerla. Y trabajar por retenerla. Y que no se me vaya uno y no se me vaya el otro. Y trabajar por retener. Y un día me voy a frustrar porque me va a ser imposible ese trabajo de retener a todos. Y aprendí algo. Dios nos enseñó de esta manera. Por eso nos aventamos. Dios es el que añade. Dios es el que hace la obra. Dios es el que trae. Y Dios es el que retiene. Porque he aprendido algo. Por más que yo quiera retener a una persona, si se quiere ir, se va a ir. Y me voy a enojar, me voy a frustrar y voy a aventar la toalla. Pero no, todo esto está en las manos de Dios. Tengo que hacer mi labor, claro. Pero Él es el que trae a cada uno de ustedes y va a retener a cada uno de ustedes. Y a veces hemos sentido cómo Dios hace una limpia en la iglesia, no crean que como que de repente Dios trae así, y de repente sopla y ¡fum! Unos para allá, otros para acá, otros para acá, y se quedan esos. Y vamos fortaleciendo, y vamos fortaleciendo. Entonces, no puedo meterme en hacer algo que Dios no quiere hacer. Entonces Moisés está pensando en sí mismo. Él está pensando que es la mejor opción para el pueblo. Está en una mejor posición para liberar al pueblo. El más inteligente, o el más sabio, o el más poderoso. Moisés pudo haber dicho, yo soy el más poderoso de todos mis hermanos, yo los puedo libertar. Es más, Moisés está pensando, Dios me quiere usar de esa manera, aunque no lo conoce, aunque ha escuchado de Dios a través de sus padres. Y aunque su intención es buena, estaba tratando de hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Defiende a uno de sus hermanos, mata a un egipcio y ¿qué hace? Lo esconde, pensando que nadie lo ha visto. Versículo 13, regresamos ahí a Éxodo 2:13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. De repente empiezan a ver 2 hebreos, hermanos que están peleando. Y entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Una vez más, no solamente quiso hacer justicia matando al egipcio que estaba dañando al hebreo. Ahora no, ahora sale quizás pensando que él es el juez y el príncipe de los hebreos, porque cuando ve a 2 peleando se mete quizás a calmar o a regañar, a exhortar, a disciplinar, y voltean y dicen, ¿a ti quién te está invitando, no? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe, por juez sobre nosotros? Y otra vez está pensando él en su esfuerzo, en él mismo. Él mismo se veía como una solución. Cuando le reclaman, le dicen, ¿me vas a matar también como al egipcio? Se da cuenta que esto se ha sido revelado y que ha sido descubierto. Y entonces tuvo miedo. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aunque Moisés era como el hijo del rey, seguía siendo hebreo. Para ellos era un hebreo. Por eso, cuando supo el Faraón lo que había hecho, ¿qué hacían? Pues procuraban matarlo.
Quizás el faraón pensaba, si uno se levantó contra nosotros, quizás va a mover a los demás para que se levanten. Y lo que hace él es que huye a Madián. Y puedo aprender algo. El esfuerzo humano para hacer la obra de Dios siempre me va a llevar a ser odiado, rechazado y a estar lejos y solo. Otra vez. El esfuerzo humano para hacer la obra de Dios siempre me va a llevar a ser odiado, rechazado y al estar lejos, solo y lejos. En otras palabras, si yo quiero convencer a una persona que se vuelva a Cristo, yo nunca lo voy a lograr. ¿Y qué van a hacer? Ay, ahí viene otra vez este cristianito. Ay, no, viene este bien religioso. Ay, ya no, ahí viene hermano, vámonos. ¡Pum! Vas a llegar tú con tu familia y te van a poner la cruz. Ay, por favor, ya no me hables de Dios. Él me va a decir, entonces no hay que hablar de Dios. Claro que sí, pero hay que ver la manera, la forma, y muy sensible ser dirigidos por Dios. La mejor manera de predicar el evangelio es a través de nuestro testimonio y no de lo que hablamos. Cuando ellos vean un verdadero ejemplo en mi vida, solitos te van a preguntar, oye, ¿y cómo es eso de los cristianos? Ah, ok, y le hablas. Oye, si tienes un problema, ¿me permites orar por ti? Sí, claro, ahí hablas. No es en tus fuerzas, sino siempre es en la voluntad de Dios para no ser odiado ni rechazado. Versículo 16, sigamos leyendo. Se fue a la tierra de Madián, ¿verdad? Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 7 hijas tenía el sacerdote. Fueron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Otra vez, se creía Superman ese, yo creo, ¿verdad? Se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio. Imagínense, para ellas era un egipcio, no era hebreo, era egipcio, estaba vestido pues, como los egipcios. Nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ahora vemos otra injusticia, porque estas 7 mujeres van a sacar agua y los pastores las echan de aquel lugar. Viene Moisés, la defiende y otra vez vuelve a haber una injusticia. Y una vez más, Moisés está tomando la justicia en sus manos. Está tratando de hacer todo a su manera. Y la defiende, incluso le da de beber agua a las ovejas. Cuando llegan a su casa, el papá dice, ay, ¿por qué fue tan pronto? Les cuentan la historia, qué fue lo que pasó. Y el papá le dicen, ¿por qué lo dejaste ir? Lo hubieras invitado a comer. Y van por él, lo traen. ¿Sí? Y entonces él se queda a vivir ahí. Y podemos pensar que le fue bien porque hasta esposa encontró. ¿Sí? Le dan a una mujer, le dan a Séfora. Y él está en este lugar allí. Entonces podemos aprender. Acabamos de ver 2 historias donde vemos injusticias y que Moisés está obrando en su propio esfuerzo. Igual. Él vio la injusticia con estas mujeres, él decidió defenderlas, él decidió ayudarlas, él decidió proveer. Y una vez más está Moisés en esta línea. Versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo
Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Moisés sigue sin Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no ha entrado en escena. Estamos viendo solamente la vida de Moisés actuando a su manera, a como él piensa. Tiene un hijo que le pone el nombre de Gersón, que quiere decir forastero, que es exiliado o refugiado. Y es porque él se ve expulsado del pueblo de Israel, y podemos pensar incluso que no estaba a gusto con su vida. Podemos pensar que Moisés está viviendo un fracaso, porque fíjate quién era el hijo del faraón. ¿Puedes pensar cómo comía? ¿Puedes pensar cómo era su casa? ¿Cómo era su preparación? ¿Cómo era su estilo de vida? Era poderoso. Ese era Moisés. Y ahora, por haber actuado de esta manera, está lejos de su casa, exiliado. Y ahora Moisés, yo puedo pensar, se encuentra fracasado. Creo que por la mente de Moisés ya no pasa el libertar al pueblo de Israel. Ya no pasa a ser un líder. Ahora Moisés dice: Gersón, soy forastero, soy exiliado fuera de mi nación. Entonces, una vez más, vuelvo a decir, ¿cuántas veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera? Y las cosas no se hacen a nuestra manera, se hacen a la manera de Dios. ¿Sí? Después de aquí, hasta el capítulo 3, van a pasar otros 40 años. Ya pasaron 40 años de que nació hasta que estuvo siendo preparado por el faraón. Ahora van a pasar otros 40 años. 40 años en el anonimato, 40 años lejos del propósito. Pero bueno, Dios tratando de hacer algo en su vida, ¿sí? Porque lo que va a hacer Dios es humillarlo. Algo que yo tengo que entender y aprender. La manera en que uno de nosotros puede hacer la obra de Dios solamente es a través de humildad. Cuando tú pienses que tú lo puedes hacer, estamos fritos. Y Dios es experto en aplicarnos lo que es un bájese. Ponernos en el lugar más abajo para poder decir: ya no puedo más, y que Dios diga: ahí yo te quería tener. Porque a veces nos sentimos muy capaces. A veces cuando Dios nos usa en la alabanza, cuando nos usa en la predicación, nos usa con los niños, nos usa sirviendo, o en oración, o en consejería, llámese, cualquier ministerio, puede haber un momento donde me puedo sentir capaz. La gente que predica, yo le pudiera decir, yo seguro, y por ejemplo, hermano Arturo puede pasar a predicar, y estoy seguro que agarra la Biblia y empieza a abrir algo, y es fácil compartir. Si yo le digo a Moy, este canto, a ver, vamos a sacarlo, de volada lo puede sacar. Hay gente que puede participar, que puede trabajar mucho. El problema puede ser cuando, y no lo digo por ellos, puse ejemplos por áreas que pueden trabajar, ¿sí? Pero el problema puede ser que de repente nos podemos envanecer y pensar que nosotros hacemos la obra en vez de Dios. Yo pudiera pensar: no, voy a predicar para que todos se arrepientan. Ahora sí, con este mensaje todos van a caer de rodillas, y nada. Porque no es mi obra. Pero pudiera leer un versículo que para mí es muy sencillo, y lo leo, y de repente todos pueden caer de rodillas arrepentidos. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero hacer, lo que Dios quiere hacer, eso es lo importante. Jesús mismo me dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y se humilló. La mejor manera de servir a Dios es en humildad. El problema con la historia de ahorita es que Moisés se pierde por 40 años. De Moisés no se sabe nada.
La cuestión es que está siendo preparado ahora por parte de Dios. Primero fueron 40 años preparados por el faraón, ahora 40 años preparados por Dios. A partir del versículo 23, ahora sí Dios entra a escena. Verso 23 dice: aconteció que después de muchos días, ¿sí?, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor. Ya no es a Moisés, ahora es a Dios. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, en lo que acabamos de leer, es Dios el que ve, es Dios el que oye, es el Dios el que se acordó, es el Dios el que reconoce la condición en la que están. Ya no está el mismo rey de Egipto. Después de mucho tiempo de Israel con esta condición, ahora ellos están clamando a Dios por lo que está pasando. Para Israel cada día está peor. Y necesitan que alguien les ayude. Y te digo algo, yo puedo ver esta situación con lo que vivimos el día de hoy. Creo que la manera o nuestra vida, nuestra sociedad en que vivimos cada día está peor. Hace unos días acaba de entrar el nuevo gobernador de nuestra ciudad. Algunos tienen la esperanza de que él pueda cambiar nuestra nación, ¿verdad? Nuestra ciudad. Otros no tienen nada de esperanza. Algunos van a decir, sí, sí lo va a hacer. Y otros, no, no lo va a hacer. Bueno, creo que nuestro error sería estar confiando en el hombre y no en Dios. Porque lo que yo estoy viendo aquí es que el pueblo, ante una necesidad, ante un problema, no le clama a una autoridad ni al faraón. No le piden súplica, misericordia o compasión al faraón, sino que ellos están levantando su voz ¿a quién? A Dios. El cambio de nuestra vida no está en el gobierno, en las personas que están al frente. Nuestro cambio está en Dios. Nuestra provisión, nuestro cuidado, solamente en Dios lo podemos encontrar. ¿Y que cambie nuestra ciudad? Ellos lo que necesitan es que puedan temerle a Dios. Y esto es importante porque mira el verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y aprendo algo, la oración es una herramienta muy importante y poderosa. Lo que nosotros como ciudad, como nación, como iglesia tenemos que hacer es levantarnos en oración, clamando a Dios que Él sea el que nos ayude. Si es un problema de nuestra ciudad, clamar por la ciudad, ¿sí? Que la gente le conozca a Dios, que tenga temor de Dios. Si es otro problema en tu casa, si es trabajo, si es salvación, si es salud, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Clamar a Dios y que sea Él obrando en nuestra vida. Otra vez, no creas que tú solo lo vas a poder. A veces que estamos batallando económicamente y a veces nos acomodamos en un buen trabajo, con un buen sueldo, con un buen horario. Y pensamos, ahora sí, primeramente Dios, vamos a salir adelante. Y aunque parece muy bien, estás poniendo tu confianza ¿en quién? En el trabajo, en el sueldo, en las prestaciones, en el horario. Pero así como hoy te dicen que vayas a trabajar, mañana te pueden decir, gracias, hasta aquí. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Él es el único que me puede ayudar en todo momento. Y tengo que orar sabiendo que Él escucha nuestra oración. El 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, ahora Dios está oyendo el clamor, Dios va a responder
Y entonces va a hacer algo, aunque Moisés, ¿dónde está? Está en Madián, pastoreando ovejas, olvidado y fracasado. Porque aquel hombre poderoso que pensaba que iba a librar una nación, ahora nada más se dedica a cuidar ovejas. ¿Y saben qué tiene Moisés? Nada, porque las ovejas que está cuidando no son ni de él. Aquel príncipe, hijo de Faraón, ahora huele a chiva, huele a oveja, huele feo. Y no fue una semana, no fue un mes, no fue un año, 40 años en esta condición. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ¿te dan cuenta? Ni él tenía ovejas, eran de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Lo que ahora es Moisés es un pastor de ovejas. A veces como la película del Karate Kid, ¿se acuerdan? Que él quería aprender a pelear o saber karate. Y lo pone el señor Miyagi, el señor Sensei, su sensei, señor Miyagi, a lavar, poner cera, quitar cera. Bueno, antes era lavar, lo lavas así, poner cera, quitar cera. Y luego era pintar, ¿verdad? Y se pintaba hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y yo creo que todos ustedes un día que tomaron la brocha para pintar, un día lo hicieron, ¿verdad? Pensando que un día iban a aprender también, quizás a aprender karate de esa manera, ¿verdad? Y no lo sabemos. Y vimos que pues él quería aprender karate y lo pusieron a hacer muchas cosas. Y de repente estaba trabajando en su carácter el señor Miyagi. Y un día le dio tres manazos y se pudo defender. Y, fue lo más emocionante de la película porque ya aprendió karate ahí. Dios así trabaja con nosotros. Porque Dios puso a Moisés cuidando ovejas. Y quizás alguien pudiera decir, ¿y eso qué? Aunque no veamos nada, Dios está trabajando. ¿Dónde? En el corazón de Moisés, claro. Ahí está tratando. Aquel hombre que sentía casi el faraón, ahora está abajo cuidando ovejas. Y está tratando con su carácter. Y está tratando con su orgullo. Y está tratando para que sea humilde en esa situación. Dios usa el fracaso para cambiar tu corazón. Yo no sé cuántas veces has fracasado. Yo muchas veces. Y he aprendido que cuando yo me siento más abajo, Dios cumple su propósito de la manera más fácil. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y ver esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Interesante, porque en un día ordinario, como muchos otros días en que Moisés agarraba las ovejas y las llevaba a pastorear, un día común como cualquier otro día, sucede algo extraordinario. Se le aparece el ángel de Jehová. Vio una zarza que ardía y la zarza no se consumía. Una rama, un matorral, algo que estaba encendido. Y lo raro es que no se consumía. Y Moisés va a ver qué es lo que está pasando en esa visión. Versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El ángel de Jehová es Dios mismo. La Biblia me habla incluso que el ángel de Jehová es Jesús. Y de repente está Dios llamando a Moisés de en medio de la zarza. Dios conoce a Moisés. Moisés no conoce a Dios, pero Dios sí conoce a Moisés. Sabe del fracaso de Moisés.
Dios sí sabe que Moisés es un asesino, claro que sí lo sabe. Y cuando nadie veía a Moisés en el anonimato, Dios lo estaba viendo. En un día ordinario sucede algo extraordinario. Y no sé, creo que eso nos ha pasado a la mayoría de nosotros. Yo no sé en qué momento has tenido un encuentro con Dios. Yo no sé qué día, a lo mejor no conoces a Cristo y un día tuviste un encuentro con Él. Y nadie se levantó diciendo, hoy este día voy a tener un encuentro con Dios. No, era un día normal, situaciones normales. Y de un momento para otro, un encuentro con Dios donde le fuiste capaz de entregarle tu vida a Cristo. Aún aquellos que nacieron en un hogar cristiano, tiene que haber un momento, un instante en que tienes un encuentro con Dios. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Interesante, porque le dice, no te acerques. Bueno, si te quitas el calzado de tus pies, bueno, así sí puedes. Y creo que tiene que ver en una cuestión de obediencia. O sea, Moisés entra en una etapa donde tiene que obedecer. Tiene que aprender a aceptar que para estar con Dios hay que obedecerle. Y empieza su primer encuentro con Dios es en obediencia. Si quieres estar en su presencia, si quieres acercarte a Él, tenía que obedecerle. Y creo que es lo mismo el día de hoy. El domingo lo vimos, que aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos. ¿Te quieres acercar a Dios? ¿Quieres tener un encuentro con Dios, una relación con Él? Tienes que empezar obedeciéndole. O sea, Moisés no dice, ¿y por qué con zapatos no puedo? Si te quieres acercar, quítate el calzado. No, ahí nos vemos. No, Él tiene que obedecer. A veces para nosotros nos dice, ¿y por qué los zapatos? Dios muchas veces te puede pedir cosas que no vas a entender, pero hay que obedecerlas. Y Dios va a hacer su propósito. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Interesante, Dios llama a Moisés y le llama por su nombre. Cada vez que Dios hace un llamado, lo va a hacer directamente a través con tu nombre. No hay otra, no hay manera de confundirte. O sea, no hay como que de repente estás en un lugar y tú por favor, y tú así, ¿me habla a mí o al de atrás? ¿A quién? No, cuando Dios te habla por tu nombre y sabes que te está hablando a ti directamente. Eso es importante. Lo segundo es que le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Todavía no dice que soy tu Dios, todavía no es el Dios de Moisés. Porque apenas está teniendo un encuentro. Lo que me llama la atención es que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y yo quiero que podamos aprender algo. Cada vez que uno tiene un encuentro con Dios, lo primero que debe mostrar es la condición de que somos pecadores. Siempre. De repente hay tanto misticismo en las iglesias donde, no hermano, yo estaba orando y vi a Dios y me gocé y Dios me llenó y vino. Sí puede ser que Dios venga, claro, pues aquí está con nosotros. Que Dios se mueva, claro que sí. Pero yo he visto cada vez en los pasajes bíblicos, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro estaba con Jesús y hubo una gran pesca, ¿sí? ¿Qué hace Pedro? Le dice, aparte de mí que soy pecador, se lanza. O sea, él sabe su condición. Cada vez que tiene un encuentro con Dios, decía, ay de mí porque voy a estar muerto.
porque saben quién eran ellos delante de Dios. Y a hoy, aunque puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, aunque el pecado se ha quitado de mi vida y no hay más, yo tengo que entender que cuando estoy delante de Dios, tengo que entender su grandeza y quién soy yo. Cuidado. Hay veces que los jóvenes, los hijos, le quieren tirar ahora a los papás, ¿no? Y les hablan así muy mal. Y de repente los papás decimos, que no se te olvide que yo soy tu papá. A mí así no me vas a hablar. ¿Cierto? ¿O nomás a mí me pasa? Hay veces que así llegamos con Dios y le queremos hablar al Dios al tú por tú. No, Dios, pues que tú esto y tú lo otro. Aunque Él nos ha dado la apertura porque nos abraza como hijos, no se me debe de olvidar la grandeza de nuestro Dios y el tamaño de lo que somos. Esa es mi condición. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí ya no se trata de Moisés, aquí se trata de Dios. Ahora Dios, el que le dice a Moisés: yo he visto, yo tengo un plan, yo tengo un propósito, yo sé lo que voy a hacer con mi pueblo. ¿Puedo aprender algo el día de hoy? Quizás tienes problemas con tu familia, que no quieres saber nada de Dios. Y te has cansado porque quieres hacerlo en tus fuerzas. Déjaselo en las manos de Dios y di: haz lo que tengas que hacer. Sí, hay que seguir orando. Sí, haz lo que tengas que hacer. Porque Dios te puede usar a ti para que ellos vengan a Cristo, o puede usar cualquier otra persona diferente para traerlos. También tengo que estar consciente de algo. Habrá gente que por más que se le hable, no querrá venir. Tristemente. ¿Cómo dice eso, pastor? Jesús mismo predicó y la gente no le creyó. Si a Él no le creyeron, a mí menos. Pero tengo que entender que se trata de Dios. Dios es el que ve el problema. Dios es el que escucha el clamor. Dios es el que desciende. Dios es el que está listo para sacar, liberar al pueblo, para ayudarte en tu problema. Incluso tiene un propósito de llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. Versículo 10. Le dice: ven por tanto ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Creo que ahora Moisés va a decir: si me hubieras hablado hace 40 años, yo estaba listo. Pero ahorita, por eso dice: soy tardo para hablar y todo, porque pues ahorita nomás soy pastor. Y ni ovejas son mías, son de mi suegro. Pero es Dios el que le está diciendo a él: ahora sí estás listo. Ahora es el día, el momento en el cual yo voy a hacer algo. Cuando tú lo querías hacer no era el tiempo, ahora es mi tiempo. Ahora que me conoces a mí, te voy a usar. Tengo un propósito para ti. Por eso le dice: ven por tanto ahora y te enviaré. Aquí está Moisés en las manos de Dios y queriendo hacer su voluntad, o para hacer su voluntad. Interesante, ¿no?
Porque la reacción de Moisés no fue con que vaya hambre hasta que te fijaste en mí. Yo pensé que se te había olvidado, Dios. Tampoco la reacción de Moisés fue de, claro, sí, me preparé 40 años en la mejor escuela, universidad para poder hacerlo. Tampoco le dice Moisés a Dios, muy bien, Señor, tengo una idea. ¿Cómo ves si lo hacemos de esta manera? Y a veces nosotros sí le queremos decir a Dios, mira, Dios, tengo una idea. ¿Cómo ves si lo hacemos así? ¿Cómo ves si usamos esta manera para poder traerlos? Versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dios quiere hacer algo, pero lo quiere hacer a su manera y cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso yo empecé diciendo, las cosas las hace Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. A la manera de Dios, no a nuestra manera. Si yo quiero hacer las cosas a mi manera, me voy a frustrar. Voy a ser odiado, rechazado, alejado, estar solo. Yo no sé qué es lo que tenga que hacer Dios contigo, pero tienes que estar preparándote para que cuando Él te llame puedas estar listo. Yo he aprendido que hay dos maneras de prepararnos. Hay dos maneras de prepararnos. Una por la buena y otra por la mejor. La buena es a través de su palabra y la obediencia. Dios te dice, ve para allá, voy para allá. Dios te dice, haz esto, hago esto. Dios te dice, habla, hablo. Dios te dice, no digas nada, no digo nada. Y Dios te dice, estás preparado, hazlo. Y la mejor, esa es la buena. Y la mejor es cuando Dios tiene que disciplinarnos. Y esa duele. Y esa lastima. Pero al final trae el fruto que Dios tiene pensado para con nosotros. Entonces yo creo que tengo que aprender por la buena. Bueno, yo quiero aprender por la buena. Yo quiero hacer lo que Él me pida. Porque a veces nos desesperamos. A veces quiero hacerlo en mi fuerza. A veces, no sé, simplemente aquí estamos en un proyecto. ¿Se acuerdan que tenemos un proyecto, lo de clima? Nunca que se nos ha olvidado. Yo no sé por qué no avanza. Pero ¿se acuerdan que cuando empezamos a orar dijimos, oramos por la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en los tiempos de Dios? A veces me dicen, no, pastor, ya cuando venga ya va a ser frío. En los tiempos de Dios, no en los míos. Yo no sé por qué se ha detenido. Yo espero que ya esta semana vuelva otra vez a avanzar. Pero he aprendido algo. En los tiempos de Dios, a la manera de Dios, en la forma de Dios. Hay muchas cosas que queremos hacer. Hay muchas cosas que queremos. Pero yo he aprendido que esa es su manera, no a la mía. No es en mis fuerzas. No es en mi conocimiento. No es en mi sabiduría. No, no, no. En las manos, en los tiempos y en la obra de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. Yo no sé cuál sea la situación que estás pasando. A lo mejor te has cansado de hacerlo en tus fuerzas, en cada día, y cada día, y cada día, y cada día. Tengo que aprender a dejárselo todo en las manos de Dios.